Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Beatriz Robles. Laura Caorsi. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de volver a dar batallas. Pues sí, bueno, hoy nos toca brindar. Eso para empezar, porque empezamos la segunda temporada y toca un brindis en condiciones, ¿no? Toca un brindis en condiciones y eso implica que es un brindis con alcohol, porque el agua da mala suerte. Eso es, como da mala suerte, vamos a elegir una bebida alcohólica, la que más nos guste, y a beber aquí, ¿no? Como si no hubiera un mañana. Exactamente. Yo ya sabes que lo voy a tener un poco difícil porque yo salgo del armario y soy abstemia. ¡Oh! Pero entiendo que el alcohol es una forma de socializar que tiene una grandísima aceptación social y de esto es de lo que vamos a hablar. De esto vamos a hablar hoy porque nos viene súper bien este inicio de segunda temporada para conversar sobre la naturalización del alcohol en nuestras vidas, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestra manera de celebrar, en nuestra manera de penar también. Exactamente, bueno, en realidad en todos los momentos de la vida, no solo en momentos excepcionales, imprescindible desde luego en momentos excepcionales, pero presente en todos los momentos de nuestra vida. Da un poco igual si es por una celebración, porque estemos de relax, porque hayamos acabado de entregar un proyecto o porque todo lo contrario, se nos echa encima el tiempo y tenemos que entregar un proyecto y entonces vamos a buscar un poco de desahogo a esa angustia para tomar decisiones importantes, para absolutamente todo. Bueno, sabes que eso que estás describiendo es bien el comportamiento adictivo, ¿no? Que es como pasa como con el tabaco, pasa igual. Estoy nervioso, me fumo un cigarrillo, ¿no? Estoy de relax, me fumo otro cigarrillo, ¿no? Es un poco mismo comportamiento, una relación muy parecida. Es muy parecida y, sin embargo, la autopercepción que tenemos de nuestro consumo de alcohol está muy alejado de la realidad. Tú le preguntas a cualquier persona ahora de la calle si bebe alcohol y seguramente te dirá que no, o como mucho te dirá que muy ocasionalmente, bueno, de vez en cuando, el fin de semana. Y ya cuando vas a lo concreto, a lo específico y le preguntas, ¿pero no te tomas una cerveza nunca después del trabajo? Bueno, sí, la cerveza después del trabajo sí. ¿Y un vino con las comidas no te tomas nunca? Empiezas a escarbar y te das cuenta de que a lo mejor hay personas que se toman un par de bebidas alcohólicas diarias y que no lo tienen en mente como si fuese un consumo de alcohol. Exactamente. Es que, de eso también vamos a hablar hoy, ¿no? De la normalización y de lo desapercibido que pasa, ¿no? A pesar de que bebemos o no bebemos, pero lo vemos constantemente y pasa desapercibido. O sea, hay una manera de hacer, una manera de relacionarse a través de las bebidas alcohólicas que de tan naturalizado está, no lo vemos. No se ve y bueno, de hecho hubo hace unos años, en 2016, hubo una campaña de una organización que trata con personas adictas y se llamaba la campaña Like My Addiction. Y en esta campaña lo que se hacía era promocionar a una falsa influencer. Y esta influencer en todas sus fotografías en Instagram salía con alguna bebida alcohólica. Bueno, pues de todas las interacciones que tuvo la influencer, nadie en ninguna interacción le dijo, oye, ¿por qué sales siempre con una bebida alcohólica? O no hay ninguna foto tuya en la que no aparezca una botella de vino, un vaso, una copa. Nadie. De manera que era una forma de concienciar para que nos diésemos cuenta de hasta qué punto lo tenemos naturalizado, que pasa absolutamente desapercibido. Es como una parte más del paisaje. Bueno, antes de empezar a grabar tú me contabas, ¿no? O ponías el ejemplo, si esto fuese con otro tipo de droga, pues probablemente a la gente le hubiera llamado la atención, ¿no? Pero está claro que como es una droga legal, ¿no? El alcohol, y forma parte además de las economías formales de los países, ¿no? Porque el IVA que se recauda a través del alcohol es muchísimo. Claro, esto es como un aval, ¿no? Que de alguna forma
permite que ese consumo pase así de desapercibido o sus daños no sean tan claros, ¿no? O sea, que no tengamos una animadversión hacia este tipo de consumo. Sí, hay una cierta legitimación por parte del propio Estado que a su vez recauda de que la gente tenga un comportamiento determinado con productos que afectan gravemente a su salud, como sabemos. Entonces, lógicamente, ya envuelto en ese aval legal, parece distinto que si estás consumiendo una droga que no sea legal. Y es curioso además porque a cualquier persona que le preguntes también, de entrada, no le gustaba el alcohol, casi como que tenía que hacer un esfuerzo, ¿no? En esas primeras ocasiones en las que lo tomaba, como la primera vez que tomas un café, que dices, Dios mío, esto está muy amargo, esto a mí no me gusta. Claro, porque a diferencia del sabor dulce, ¿no? Que nos acompaña toda la vida, que es una cosa innata, que va con nosotros de serie, digamos, el consumo de alcohol, ¿no? De, por ejemplo, algunas bebidas amargas como la cerveza, tú decías el café, que no tiene alcohol, a menos que le pongas, ¿no? que también podría ser. Pero bueno, el consumo de ciertos alcoholes, los que tienen un porcentaje muy alto de graduación alcohólica, es aprendido, es una cosa casi forzada, ¿no? Por lo menos en un inicio, hasta que nos termina gustando, ¿no? Sí, hacemos ese esfuerzo por encajar dentro de un contexto cultural en el que además hay una relativización. Según la hora a la que lo consumas, el tipo de bebida que consumas, se ve mal que llegues a un bar a las 7:30 de la mañana y te pidas un roncola. Pero si es un carajillo, y no tan mal, ¿no? Igual no está tan mal. Lo mismo a media mañana o a mediodía. Bueno, pues una cerveza sí que está aceptada, o una copa de vino a partir de determinada hora. Entonces, lógicamente, esto no obedece a que nuestro organismo reaccione distinto frente al alcohol de un carajillo o el de la copa de vino, sino que es puramente cultural y la aceptación cultural que esto acompaña. Exacto, es una cuestión de aprendizaje cultural, digamos, de manera de relacionarnos con ese consumo, con ese producto, que a su vez forma parte de una vehiculización de relaciones sociales, ¿no? Con otras personas. De hecho, pasa lo contrario, que cuando no quieres beber, ¿no? Como te pasa a ti, que eres abstemia, que has salido del armario nada más empezar el episodio de hoy, la gente te pregunta que qué te pasa, que por qué no, ¿no? Que a ver si o estás embarazada o si te pasa alguna cosa, ¿no? Claro. Exacto, es un auténtico vector de integración social. Hay una presión social y hay un precio por no beber, hay un cuestionamiento. Cuando dices que no bebes, efectivamente, o sea, te preguntan qué pasa, estás enfermo, estás embarazada, depende de tu género, de tu edad, pues te consultan, ¿no? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Has tenido una mala experiencia? Bueno, pues simplemente no se concibe que en una sociedad tan alcoholizada como la sociedad en la que estamos, alguien voluntariamente decida no beber alcohol, porque además existe la fantasía de que bebes porque quieres, igual que esas fantasías de la elección de los alimentos que haces, ¿no? Nadie me obliga, nadie me pone una pistola en la cabeza para meter esas galletas cargadas de grasas saturadas, cargadas de azúcar en la cesta de la compra, que es, pues la excusa que pone siempre la industria, ¿no? Bueno, ya, pero es que hasta que pasa eso, hasta que te tomas esa copa de alcohol, han pasado muchas cosas antes, hasta que metes esas galletas en tu cesta de la compra han pasado muchas cosas antes. Es que la presión viene por muchos sitios. O sea, en el caso del alcohol, además, viene por muchos sitios y es de manera constante, ¿no? Que a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Pero sucede. Es casi un rito iniciático, además. Claro. A mí me gusta mucho un libro, Alcohólatras, de Vicente Ordóñez, en el que habla precisamente de esto. Y vamos a citar algunas de las frases que comenta al respecto, y nos dice que difícilmente se tolera que un miembro de la tribu no respete las leyes consuetudinarias, las reglas consuetudinarias, es decir, eso que está aceptado por todo el mundo. Claro. Y la bebida es un medio legítimo para alcanzar esa aceptación social. Además nos dice que el abstemio es raro. Y es verdad, confirmo, el abstemio es raro, quizá cada vez menos, quizá ahora sabemos que las personas más jóvenes, la generación Z, bebe menos de lo que beben las otras generaciones. Y eso, perdón que interrumpa, pero eso le está suponiendo un quebradero de cabeza a la industria bastante interesante, ¿no? Porque se tiene que readaptar, pero bueno, no me voy a adelantar. Pero sí, porque lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar, sí. Y algo interesante que comenta Vicente Ordóñez en Alcohólatras es que la conformidad con el grupo, es decir, si te comportas igual que el resto del grupo, pues el grupo está apaciguado. Pero no bailar al compás desencadena las agresiones. Esto no quiere decir que tus amigos te vayan a pegar por no ir de botellón, pero a lo mejor sí que dejan de llamarte
o no cuentan contigo, o Sí, te penalizan de alguna forma, de ¿no? alguna manera, o te toman el pelo cuando están todos juntos, hacen burla, y claro, eso es una sanción social. Pero ¿sabes que esto? O sea, estamos describiendo esto y es muy, muy de instituto. O sea, es muy Muy de comportamiento instituto, de exactamente. adolescentes de querer encajar con el grupo de pares, ¿no? Que, a ver, que es una cosa muy humana y muy lógica querer ser parte del grupo, formar parte del grupo. De hecho, muchos de nosotros quienes bebemos empezamos a beber siendo jovencitos, ¿no? Porque queríamos también encajar, ¿no? Sí, es a modo de rito iniciático, o sea, del paso como ya soy mayor, ¿no? No soy mayor de edad a lo mejor, pero ya hago cosas que hacen los mayores y que me validan dentro del grupo. Además, Vicente Ordóñez también habla de ese falso libre albedrío que creemos tener cuando nos dice que la persona que bebe cree actuar por su propio criterio cuando lo que realmente sucede es que se comporta de acuerdo a un sistema diseñado por los propietarios de sistemas mercantiles adictivos. Bueno, a mí es que esta idea me parece potentísima, ¿no? Porque además, si uno lo piensa, realmente el alcohol como tal es un vehículo, es útil a un sistema que explota a las personas, ¿no? Porque favorece una evasión, favorece la anestesia social, porque te quita lucidez, porque te quita la posibilidad de tomar decisiones en pleno uso de facultades, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y estás ahí como en un estado, bueno, adormecido, un estado diferente, ¿no? Que te quita esa lucidez para darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Pues es que hay mucho de esto, porque incluso esta reflexión se hace en este libro, en Alcohólatras, pero también hay una reflexión muy parecida que hace Bob Pope en su libro Como las grecas, en el que nos dice que el alcohol abre un paréntesis en la vida. El alcohol te ayuda a estar presente en ese momento, nada más importa. Tú sabes que vas a tener al día siguiente una resaca, tú sabes que vas a perder a lo mejor la mañana del día siguiente, que vas a estar hecho polvo, pero da igual porque en ese momento estás presente, lo estás pasando bien, te desconecta de todo eso que vivimos a diario, de todas esas frustraciones, de toda la presión, de ese sistema ultracapitalista, turbocapitalista que nos hace tener que estar produciendo todo el tiempo. En ese momento se abre un paréntesis, se para el tiempo y es el momento en el que estamos presentes para volver a la realidad al día siguiente. Ya sabemos lo que va a pasar, pero no nos importa porque nos merece la pena con tal de poder vivir eso, de poder vivir en un tiempo en el que no cuenten esas otras reglas. Claro, bueno, además se habla mucho también del beneficio social de beber, del mismo modo que hay una penalización por no hacerlo, también está el beneficio social de hacerlo, ¿no? A la hora de encajar con los demás, a la hora también de tener este momento de evasión. Todos necesitamos momentos de evasión en la vida, evidentemente. También, bueno, estaría la pregunta, ¿no? De si podríamos hacer cosas con amigos que no implicasen consumo de alcohol, que esa es otra cuestión, ¿no? Que podrías perfectamente, bueno, disfrutar de otras maneras, ¿no? Pero sí es cierto que al final, cuando estás con otras personas y en este caso bebiendo en ese paréntesis, ¿no? Que decías tú, se genera como un ambiente, un ámbito de relajación, como de quitarle hierro, ¿no? Al asunto de la vida, ¿no? Que parece que fuera muy seria, ¿no? Y de pronto tienes un momento de, bueno, no pasa nada, no importa, ¿no? Es y este de ratito, conexión, con una conexión como mucho más profunda de la que puedes conseguir en otros momentos de tu vida cuando estás sobrio. O sea que realmente es funcional al sistema capitalista. De hecho, vuelvo a Alcohólatras, en el que se menciona que no beber, ser abstemio, no se enfoca como una práctica puritana, sino como una forma política de tomar el control, y habla incluso de un movimiento contracultural, del straight edge, que se inició por bandas hardcore de los años 80 y que vinculaba la sobriedad precisamente con la lucha anarquista y con el anticapitalismo. O sea que estamos hilando muchas ideas en este sentido. Además, habría que vincularlo con la posibilidad de tomar buenas decisiones, ¿no? Eso de estar lúcido, de tomar buenas decisiones, se habla mucho, digo, bueno, voy a bajar un poco al barro esto, ¿no? Pero cuando se dice la mala idea, la malísima idea que es escribirle a tu ex cuando has bebido, ¿no? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Que de esas historias hay muchas, ¿no? Tomamos peores decisiones porque realmente estás narcotizado de alguna forma, ¿no? Y justamente hay una resistencia ahí en este movimiento que estabas mencionando que tiene que ver con mantenerse lúcido para justamente poder discutirle algo a ese poder, ¿no? Exactamente, para poder analizar lo que está pasando a tu alrededor y qué es lo que te está produciendo ese malestar.
Me gusta mucho también un artículo de Jacaranda Serrano, un artículo en Pícara, que se titula "Digo más veces no es no a la gente que bebe alcohol que a los machirulos". Y bueno, tiene una frase que es exactamente casi lo que he dicho yo al principio, ¿no? Que decir que soy abstemia es salir de otro armario. Claro. Y es que es verdad, porque no es que la gente te ofrezca alcohol, sino que, como dice Jacaranda Serrano, te presiona para beber, para luego cuestionarte y no plantearse siquiera la posibilidad de que libremente has elegido no beber, que es que no te está pasando nada. Bueno, lo que pasa es que esto está muy, muy integrado en el paisaje, ¿no? Y una cosa, bueno, que aquí nos gusta mucho mirar son los paisajes que nos rodean. Y si nos preguntamos cómo es ese paisaje que tiene que ver con el alcohol en este caso, claro, encontramos que hay, por un lado, ¿no?, personas que están replicando esta conducta, ¿no?, en todas partes, a todas horas, con diferentes excusas. Lo vemos en un bar, por la mañana con el carajillo, por la tarde, a media mañana, por la noche. O sea, lo encontramos, ¿no?, en todas partes. Pero también lo vemos en la publicidad, ¿no?, que puede ser directa o indirecta y que es súper insistente, machacona, como hemos hablado otras veces con otros productos, y que está también de una manera sutil. O sea, quiero decir, no solamente está en anuncios publicitarios tradicionales de toda la vida, sino que además nos encontramos con promoción de bebidas alcohólicas de unas maneras que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿no?, ni reparamos siquiera en su presencia, ¿no? Sí, efectivamente, nos lo encontramos por todas partes, pero por la calle, simplemente caminando. Claro, bueno, es que están no solamente anunciando festivales de música, ¿no?, o publicidad en el móvil o, yo qué sé, no sé, o en la televisión, ¿no?, que también eso está, sino que además encontramos espacios públicos o edificios que tienen nombres de bebidas alcohólicas o de marcas de bebidas alcohólicas. Sí, y por increíble que parezca, sí. Por ejemplo, el Heineken, la cerveza, patrocina el Roig Arena en Valencia. Por ejemplo, ¿no? O tenemos Estrella Damm, que ahora está celebrando los 20 años de patrocinio del Mallorca, del club de fútbol, ¿no? También tenemos eso. En competiciones deportivas es conocida la carrera popular Beer Runners, cuyo lema casi es "somos gente con una misma afición". El running y la cerveza, perfectamente compatibles, porque además, como dicen que la cerveza ayuda a rehidratarse, spoiler, es absolutamente falso. No os rehidratáis con cerveza, pues qué mejor excusa, ¿no?, que Beer Runners. Bueno, y también nos encontramos, puede haber en competiciones amateur, pero también en competiciones profesionales o en sitios que son instituciones profesionales, como puede ser el estadio El Bernabéu, ¿no?, que nos encontramos ahí con el Plaza Maú, que es una fábrica de cerveza que está dentro, es un espacio que está dentro del propio estadio, donde se puede beber cerveza, conocer el proceso de fabricación, etcétera, ¿no? Y es, según tengo apuntado por ahí, que lo estuve leyendo en uno de los artículos que revisábamos antes de empezar el podcast, el mayor espacio en la ciudad de Madrid dedicado a una marca de cerveza, 700 metros cuadrados. Bueno, esto me lo has comentado y a mí me ha estallado la cabeza, pero aquí vemos el perfecto binomio de poder en todas sus expresiones. El poder deportivo de un club que es una empresa muy potente y que además se alía con otra empresa tan potente como la fabricación de bebidas alcohólicas, en este caso cerveza. O sea que realmente es un matrimonio de conveniencia muy bien avenido. Bueno, y que también propone un modelo de ocio integral, ¿no? Quiero decir, ahí quien hace deporte es el futbolista en este caso, ¿no? Y nosotros que somos espectadores, no solamente no hacemos deporte mientras miramos, sino que además bebemos cerveza mientras disfrutamos de cómo hace deporte otra persona, ¿no? Sí, vamos a disfrutar. A veces lo que buscamos es entretenimiento puro y duro. Y nos vamos a las series y nos vamos a las películas y no hace falta que estemos por la calle. Quizás estamos en nuestra casa, aislados de todo estímulo externo, y sin embargo vemos representaciones de bebidas alcohólicas de manera continua en muchísimas series, en muchísimas películas, algunas de una manera muy potente. Podemos hablar del alcohol asociado a la sofisticación en las mujeres. Hay series en las que se ve clarísimamente, por ejemplo, Grace and Frankie, en la que yo adoro esta serie, adoro a Grace, adoro a Frankie. Sale Jane Fonda, es una de las protagonistas, que no puede ser más cool, una mujer que yo creo que todas queremos ser Jane Fonda. No Jane Fonda con 70 años, Jane Fonda siempre. O sea, yo quiero ser Jane Fonda. Estupendísima además. Da igual lo que haga, todo lo que hace del lado de Jane Fonda, siempre. Y en esta serie, esa sofisticación siempre va acompañada de un martini. Siempre, en cada cosa que hace, desde primera hora de la mañana.
También lo vemos en Sexo en Nueva York, una serie que es cierto que ya tiene más de 30 años, es de los 90, pero en la que el alcohol vehiculaba todos los encuentros sociales, sexuales que tenían las protagonistas. Bueno, y también se ve en The Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Que ahí se ve perfectamente la diferencia en cómo el personaje que más bebe, que es Penny, es el que está mejor integrado socialmente, porque el resto, que son esos doctores en físicas, ahí unos frikis, no beben con esa asiduidad, ¿no? Alcohol. Y sin embargo, Penny, que es la vecina enfrente, que es la que está súper integrada en la sociedad, la que tiene todo ese talento, esa habilidad social, es la persona a la que vemos en la serie normalmente bebiendo vino o, bueno, volviendo de alguna fiesta habiendo bebido de más, etcétera, ¿no? O sea, sí, se ve claramente esa diferencia. Y también como símbolo de poder en los hombres que tienen que tomar decisiones muy importantes, decisiones, por ejemplo, empresariales. La clásica ya la hemos mencionado otras veces, pero Mad Men, como el alcohol, el whisky, el carrito de las bebidas estaba en todas las oficinas de los jefes y del que tiraban en el momento que tenían que tomar alguna decisión o que estaban en un momento trascendental. También vinculado, en el caso de los hombres, a la intelectualidad, a la erudición, a un cierto estatus social, como el caso de Fraser, en el que los hermanos Crane, Fraser y Niles, siempre acudían a su Jerez, a su vino Jerez, para celebrar, para pensar, para reflexionar, y siempre simplemente el hecho de que bebiesen Jerez y no otra cosa y que fuesen vinos muy seleccionados formaba parte de ese simbolismo que les acompañaba como hombres muy eruditos y de una clase social muy elevada. Claro, bueno, pero es que también lo vemos, es que fíjate cómo el alcohol va mutando, ¿no? Para adaptarse a todas las situaciones, porque lo vemos en otras series e incluso en películas de amor, ¿no? Y tiene que ver con la intimidad, con la felicidad en familia, con la pareja, con el romanticismo, la cena romántica, ¿no? Que, bueno, teníamos por aquí apuntadas algunas pelis, ¿no? Como Antes del amanecer o como Mamma Mía. O sea, está presente también ahí, ¿no? En la celebración, en el encuentro, en la pareja, bueno, los señores que toman decisiones, en los señores que son sesudos y están pensando en sus cosas, ¿no? Lo vemos en la gente cuando se relaciona. O sea, está presente permanentemente la sofisticación, la copa de vino de la mujer que cocina, la que se toma el gin tonic con las amigas o sola, pero está estupenda, ¿no? Que dices, bueno, si tú te tomas un gin tonic así todos los días, tantas veces por día, seguro que así de estupenda no vas a estar, ¿no? O sea, es falso. Efectivamente, y ahora, por suerte, tenemos también una representación que es mucho más irónica, que tiene muchas más capas, y lo podemos ver en series como Succession o The White Lotus, en las que ya hay una crítica inicial, o sea, son series que son muy sarcásticas, muy irónicas, tienen mucha profundidad, te puedes quedar con la capa superficial o puedes rascar, y ahí el alcohol aparece también como un signo que se asocia al deterioro de determinadas clases sociales, a la degeneración de determinadas clases sociales, en este caso de clases sociales altas. Claro, bueno, es que además realmente todo esto viene aupado o acompañado por el hecho de que las bebidas alcohólicas o las empresas que fabrican bebidas alcohólicas invierten muchísimo dinero en publicidad, ¿no? Publicidad que puede ser esta como el placement, ¿no? Que es colocar un producto dentro de una serie o de una película en este caso, pero también publicidad clásica, que de eso también existe, ¿no? Nosotras estuvimos revisando, antes de empezar a grabar este episodio, las cifras del anuario de la publicidad de InfoAdex, ¿no? Para saber un poco qué es lo que pasa aquí en España, ¿no? Que es lo que mide este anuario. Y bueno, resulta que el sector de las bebidas, en general, alcohólicas y no alcohólicas, está entre los 10 que más invierten en publicidad en este país, que se dice pronto, ¿no? Hablamos de unos 154 millones de euros, más o menos, en 2024, ¿no? Y por dar una referencia, esto es más que el sector de la energía, de la salud, el de juegos, el de apuesta, más del doble de lo que invierten las marcas de ropa. O sea, que es un montón. O sea, estar entre los 10 principales anunciantes es muchísimo, ¿no? Y claro, no son solamente anuncios clásicos, ¿no? Sino que también nos encontramos, como decíamos antes, patrocinios deportivos, mecenazgo, actos, influencers, que va creciendo un montón también lo que se invierte en publicidad en influencers, merchandising, señalización, los rótulos, el mobiliario urbano o privado, pero que está en la vía pública, como pueden ser las sombrillas y las mesas, los banquitos, bueno, las sillas de las terrazas, por ejemplo, los servilleteros. Sí. O sea, todo eso, ¿no? Que estás ahí, estás sentada en una silla que dice Mau, con una sombrilla que te pone, no sé, Alhambra, ¿no? Y no te das cuenta, ¿no? Pero todo eso forma parte de ese paisaje que vemos y que también es publicidad.
Bueno, pues resulta que casi la mitad de lo que se invierte en publicidad exterior es mobiliario. No me extraña nada porque es que de lo que se trata es de generar un paisaje y de que tú ni siquiera seas consciente de ese paisaje. Exacto, ¿no? Y bueno, y fíjate que aquí en España, entre las 10 marcas que más se anuncian en el exterior, de esta forma, en nuestro país está Mau, ¿no? Que es la 10ª y invierte 4 millones de euros anuales en eso, ¿no? Y bueno, de hecho, es que la ley de prevención de consumo de alcohol en menores alude a este tipo de publicidades. Sí, alude a esto. Bueno, a ver si sale, ¿no? Este proyecto de ley, porque la idea también es limitar, ¿no? Digamos, la publicidad, no el consumo, sino la publicidad de alcohol para que los menores, bueno, no estén tan expuestos, bueno, a esta cosa tan brutal de la que no somos conscientes, pero que forma parte, ¿no? De la vía pública, que está en lugares visibles, que está también patrocinando eventos deportivos, ¿no? Que es este binomio del que hablabas tú antes de poder. Y que incluso hay instituciones, deportes que son minoritarios, que no son como el fútbol, ¿no? Que son otras, como las artes marciales, por ejemplo, que dependen de la sponsorización de cerveceras, ¿no? De hecho, lo han declarado ellos así. Claro, sí. O sea, disciplinas como las artes marciales, los deportes de combate y demás, es que hay organizaciones que dependen de esto, ¿no? Para poder existir, para poder funcionar. Entonces estamos hablando aquí de unas relaciones de dependencia, no solamente de las personas con respecto a la sustancia, sino también de determinados modelos de negocio, de trabajo, de deporte, que también necesitan del dinero de estas empresas para poder existir. Y es que hasta define las identidades de las ciudades. Hablamos del paisaje, pero es que hay ciudades completas que se definen por sus bebidas alcohólicas. No dirás aquí vamos a beber unas cañas y libertad, ¿no? ¿O qué? No voy a decir nada, ya sabes que yo estoy fuera de Madrid habitualmente, así que puedo hablar con más libertad incluso de Madrid. Y efectivamente, Madrid, cañas y libertad. ¿Cómo te has dado cuenta de que hablaba de Madrid si no la he mencionado? Llevamos 5 años con este tipo de mensajes. Bueno, al tema de la libertad, de las cañas, que en el momento de la pandemia se contrapuso el término libertad con el término, se contrapuso la idea de libertad frente al estar encerrado y las cañas frente al aburrimiento que suponían esas restricciones. Sobre esto, a mí me gustaría mencionar otra cita, en este caso de Philippe Le Peniers, en Prohibición y Renuncia, que habla de esa idea de libertad individual absoluta que tan de moda está últimamente. Cuando hablamos de contraponer libertad y pandemia, bueno, pues habla de una libertad autoritaria, una libertad que rechaza como perversa cualquier restricción a la soberanía del consumidor, es decir, que si me pones cualquier límite a mi libertad, estás atentando prácticamente contra mí. Esto lo estamos escuchando continuamente y cuando se pide un mínimo de responsabilidad individual se ve como si fuese una amenaza. Bueno, es absolutamente infantil y de esto habla también otro autor, Jean-Philippe Kindler, que dice precisamente que cualquier cosa que pueda restringir potencialmente esa urgencia infantil de libertad es convulsivamente tachada de cuasi dictatorial. No sé si te suena a ti, que estás más cerca de Madrid. Algo me suena. En realidad, esto lo que me hace pensar es en el desplazamiento semántico que estamos viviendo con respecto a esta cuestión, ¿no? Las palabras empiezan a significar cosas diferentes, se confunde libertad con capricho, ¿no? Porque esto tiene más de capricho, más de rabieta infantil que de libertad como tal, ¿no? Que libertad implica siempre responsabilidad con uno mismo y con los demás, por ejemplo, ¿no? Y respeto también. Y entronca mucho con esa idea de irreverencia, ¿no? De ser rebelde, de ir a la contra, de ser muy el punk. Malote. El malote que está como reivindicado. Aquí tenemos que mencionar sí o sí a Mauro Entrialgo, que ha hecho un trabajazo identificando el concepto de malismo. El malismo como ese mecanismo propagandístico que consiste en hacer ostentación pública de acciones o de deseos que tradicionalmente habrían sido reprobables y que de hecho se encontraban con reprobación la repulsa pública. Social, claro. Exactamente. Pero ahora se hace gala de ellos con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial. Sí, no solamente que no se oculta, sino que se exhibe, ¿no? Se exhibe Exacto. porque da rédito político, da rédito social. Bueno, esto tiene, y él lo cuenta muy bien en su libro, ¿no? Tiene como múltiples lugares donde se manifiesta y entre estos lugares, además del ámbito político,
también se ve en el ámbito comercial, ¿no? En los nombres de las bebidas. Por favor, fijaos en los nombres de las bebidas, en los nombres de los restaurantes, de los bares de moda, de los pubs, de las discotecas, clandestino, canalla. Bueno, es que no hay un bar últimamente que no lleve el adjetivo canalla junto con a lo mejor otro tipo de palabras. Hablamos también de grabación de delitos que los propios autores suben a las redes sociales y hacen exhibición de ello. O sea, es absolutamente alucinante. Incluso, bueno, exhibición orgullosa de infractores ante cualquier cosa que se anuncie en pro de la salud pública. Nos encontramos 100.000 tweets en X en los que se exhibe que yo como chuletón, como filetes empanados, porque me acaban de decir que tengo que reducir el consumo de carne, si dicen que se va a regular la publicidad de productos insanos dirigidos al público infantil, me hago una foto rodeado de... Por un bodegón que parece más naturaleza muerta que otra cosa. Exactamente, y que dan ganas, no sé, de ir a asistir a esas pobres personas y de, no sé, darles una buena ensalada, unas buenas lentejas o algo que les ayude en esa dieta, pero eso se hace exhibición, una exhibición orgullosa, porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Esto quede claro una cosa, que deja clarísimo también Mauro Entrialgo en su libro. Esto no es punk, esto no es subversivo, no es gamberrismo. La rebeldía, por definición, se ejerce contra las estructuras abusivas, contra quien ostenta el poder, no al revés. Es decir, no se ejerce de arriba a abajo contra las clases subalternas y contra los desfavorecidos. En palabras de Entrialgo, la irreverencia es patrimonio exclusivo de los de abajo. De los poquitos patrimonios que tenemos, hay que decir. Y nos lo quieren quitar porque también se hacen llamar a sí mismos, pues eso, rebeldes, contraculturales, punk. Es que además, fíjate, una de las cosas que pasan, y esto también lo comentábamos antes de hacer este episodio, que se ha encarecido muchísimo la oferta gastronómica en muchos sitios, entre ellos Madrid. Y bueno, claro, eso obliga a buscar versiones y opciones más baratas, ¿no? Para tener un poco de ocio. Y esto pasa muchas veces por el alcohol también, ¿no? Hay un artículo que salió hace poco en el diario.es, que lo escribe Guillermo Hormigo, que justamente se refiere a esto, ¿no? Y el titular que me llamó mucho la atención cuando lo vi es: Madrid, esa ciudad en la que se cena cerveza por los precios o el modelo de tapeo, aunque la resaca es peor, ¿no? Esta idea de cenar cerveza, que es muy potente y muy descriptiva también de cómo es este modelo de ocio y qué tipo de riesgos y de características tiene, ¿no? ¿En qué consiste? O sea, en salir y tomar solo bebidas. Claro. Salir a media tarde o a última hora de la tarde, por la noche. El tardeo, sí. Y en no comer o no cenar porque o bien no se ajusta a los usos y costumbres del lugar, ¿no? Porque vas ahí cambiando de sitio, pero también porque es más caro o porque quieres que te haga más efecto la copa que te vas a tomar, ¿no? Y entonces, claro, para beber menos y que te cueste más barato también, pues no cenas. Y en todo caso, bueno, te reservas para la noche, para el final de la noche, pues un kebab, ¿no? El típico kebab paliativo para intentar reducir la resaca al día siguiente, ¿no? Pero está cada vez más extendido esto, ¿no? De comer o cenar poco y beber mucho o destinar gran parte del presupuesto a la bebida, ¿sí? Sí, bueno, de hecho hay un artículo de María Nicolau en El País que también tiene unas ideas muy potentes y que queremos felicitarla desde aquí porque el artículo se llama La patronal hostelera, nuestra Asociación Nacional del Rifle. Sí, sí, bueno, es que es brutal, ¿no? Y un beso grande a María porque de verdad que lo pone todo en palabras súper, súper bien siempre. Y bueno, este es un artículo que escribió a propósito de los cambios en la ley del tabaco, pero le dedica una parte al alcohol, ¿no? Y hay un párrafo, no lo voy a leer entero porque es largo, pero voy a leer un pedacito porque pone: no existe cantidad de alcohol segura al volante, pero la patronal hostelera se ha opuesto religiosamente desde 1983 a todas y cada una de las iniciativas legislativas para limitar el consumo de alcohol entre los conductores, ¿no? Y claro, dice María, la DGT anunció hace poco la intención de rebajar la tasa de alcohol permitida al volante y la patronal hostelera ya ha pedido hora para reunirse con el director de la DGT y hacerle reflexionar sobre lo disparatado de anteponer salvar vidas a vender copas. Es que si lo pensamos, es alucinante. Es alucinante que esté permitido en nuestro país conducir con alcohol en sangre cuando sabemos que incrementa el riesgo de accidente, que lo incrementa mucho, pero aún así, claro, toda medida legislativa al final no deja de ser un equilibrio entre intereses, y uno de los intereses pues es este que muestra la patronal hostelera, que me recuerda un poco, hay que decirlo, a cuando
se prohibió fumar dentro de los restaurantes, dentro de los bares, y esto iba a acabar con la hostelería. Bueno, no ha sido así. Es un poco como si prohibimos las corridas de toros, pues vamos a acabar con una raza entera, ¿no? Bueno, hombre, por favor, seamos un poco serios, que es que son argumentos utilizados una y otra vez y no se han demostrado veraces nunca, pero aún así pues volvemos una y otra vez sobre este tema, ¿no? Y si se prohíbe, es que la idea es asombrosa, si se prohíbe beber y conducir, si no puedes tener más que una tasa 0,0 de alcohol en sangre, entonces se va a acabar con la hostelería. Tan débiles son sus agarraderos económicos. Hombre, no. En un país como el nuestro, además, no. No, pero fíjate que en Uruguay está prohibido, o sea, y no desde hace tantísimo tiempo, es una norma más bien reciente, pero está prohibido. O sea, la tasa de alcohol es 0 al volante y además hay unas multas muy elevadas si vas bebido conduciendo. Y la gente se organiza de otra manera y sale igual, ¿no? Y entonces, pues salen varios y hay uno que esa noche no bebe porque es el que conduce. O te pides un taxi o te tomas un Uber o lo que sea y ya está, te organizas de otra forma, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y previenes uno de los problemas que hay, que son los accidentes de tráfico. Exactamente, y además también hay dos ideas que se contraponen, no directamente relacionado con el consumo de alcohol y el volante, pero sí con el consumo de alcohol y el ocio. Y es que está el consumo de alcohol por un lado versus el aburrimiento por otro. Si no consumes alcohol, eres aburrido. Si no consumes alcohol o una ciudad en la que haya ciertas restricciones de alcohol, es una ciudad triste. O si un político quiere introducir alguna restricción, es que aquí vienen con sus prohibiciones, que generalmente nunca son prohibiciones, sino que son recomendaciones, pautas. Pues sobre esto también volvemos al artículo de Jacaranda Serrano, que nos dice que el alcohol está en el centro de todo y quienes tomamos la decisión de no consumirlo pasamos a estar en los márgenes y a ser vistes como aguafiestas, nunca mejor dicho, aburrides. Y es que es tan fácil de encontrar, ¿no? Bueno, pero es que es tan fácil de encontrar porque tú sabes cuánto alcohol se bebe en el mundo. O sea, porque esa es la otra, ¿no? O sea, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de consumo de alcohol. O sea, están los datos de la OMS, ¿no? Que tienen datos recientes de consumo de alcohol en el mundo, la cantidad de alcohol puro que se bebe en el mundo, la media son 5 litros por persona al año. 5 litros de alcohol puro, no estamos hablando de bebidas, es decir, no son 5 litros de cerveza o 5 litros de vodka, sino del etanol de alcohol puro. De alcohol puro. Entonces esto equivale, o sea, 5 litros de alcohol puro son así, más o menos, son 100 litros de cerveza, 36 litros de vino o 17 litros de licor de hierbas, el digestivo el de la sobremesa, ¿no? Sí, madre mía, también con el nombrecito. Ese es el dato medio, o sea, 5 litros que ya vemos lo que estamos hablando. Pero es que en un país como España, por ejemplo, se bebe mucho más que esa media. O sea, aquí en España estamos bebiendo 11 litros de alcohol puro. Más del doble que la media mundial. Exacto. Bueno, más que Rusia. Más que Rusia. Más que Rusia, pese a que tiene la fama, ¿no? Y incluso esta frase hecha, ¿no? Que se dice, bueno, beber como cosacos, no sé qué. Bueno, pues Rusia bebe 10,5 litros de alcohol puro al año. Pues aquí estamos en 11. Le superamos por poco, pero claro, como ese consumo quizá es un consumo más social, el que tenemos en nuestro país, no tan individual, no tan restringido a determinados entornos, pues entonces parece como que tiene menos riesgo, ¿no? Es un consumo pues mucho más festivo, eso, menos aburrido. Sí, más relajado, más social, casi que, bueno, no es como me voy a hincar aquí un litro de vodka, ¿no? Pero realmente si miramos en países que, yo qué sé, o sea, podemos hacer un recorrido por el mundo y tenemos que en Estados Unidos, o sea, la media son 9,8 litros de alcohol puro al año, en Argentina 8,8, y el país donde más se bebe de todo el mundo es Rumanía, con 17 litros anuales. Multiplica eso por lo que sería en cervezas o en vinos. Pongamos 17 garrafas de 1 litro juntas y sí, es mucha mucho. Cerveza, es mucho vino, son muchos licores. Y aguardientes. Y aguardientes, sí. Y comentábamos antes que esto parece que está cambiando ligeramente, que la generación Z, sobre todo, las generaciones que vienen por detrás de nosotras, ya no tienen ese consumo tan social, ya no está tan aceptado, ya rechazan algunos frontalmente el botellón, no se declaran abiertamente como abstemios. Sí. Pero esto para la industria es un palo.
Sí, bueno, otro te dirá, es una oportunidad de reinventarse y de innovar, ¿no? Que también, o sea, estará que lo enfoque de esa manera más optimista y vean esto una oportunidad de negocio. Siempre tienen una respuesta, siempre tienen una respuesta. Claro, pero es que aquí lo que hay es que pensar que las generaciones de bebedores no se van renovando realmente, ¿no? Porque el consumo va bajando, ¿no? En las generaciones más jóvenes. Entonces, esto obliga a pensar en otro tipo de productos, otro tipo de estrategias, otro tipo de maneras de captar, ¿no? Nuevos consumidores. O nuevas formas de consumo También. para captar a esos nuevos consumidores. Puertas de entrada. Puertas A de ver. entrada. Yo tengo una clarísima, que fue precisamente relacionada con la pandemia. Como no se podía salir por la noche porque había restricciones en cuanto al horario de los bares y de los locales de hostelería en general, se inventó el tardeo pandémico o pospandémico. Entonces, bueno, pues la gente quedaba a las 4, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, porque teníamos esas restricciones horarias. Así que el tardeo desplazó también no solo el ocio en las horas nocturnas, sino que desplazó también lo que se consumía en las horas nocturnas, y el gin tonic pasó de consumirse a la 1 de la mañana a consumirse a las 5 o las 6 de la tarde. Y con esto surgen también o encuentran su nicho las bebidas destiladas light, esas bebidas que son trasuntos de ginebra o de whisky, pero que tienen un 30% menos de alcohol. Y ya parece como otra cosa. Ya no te estás tomando el whiskazo a las 5 de la tarde, sino que te tomas, bueno, una cosita alegre. Sí, pero fíjate que se pone el foco en lo light, ¿no? Que tiene que ver con las calorías, pero se pone foco en esta cuestión como del cuidarse, de no quiero beber tanto, pero por una cuestión más bien estética que por una cuestión de salud, ¿no? O sea, sí, va todo como acompañado. En este caso, las bebidas destiladas light se pueden llamar así legalmente porque contienen un 30% menos de alcohol, pero luego el consumidor hace la asociación que quiere, y la asociación que hacemos con lo light no suele ser que tenga menos alcohol, sino que lo vinculamos con una reducción de energía, que es cierto que también tiene derivada de esa reducción de alcohol, pero que viene también a cubrir ese nicho de personas que quieren cuidarse un poquito más. Bueno, y luego tenemos otra forma, ¿no?, de consumir alcohol, como caramelos o gominolas, ¿no? Que eso también está, que te permite además entrar a las discotecas, ¿no?, con tu propia bebida sin tener que comprar dentro, que sale más caro. Exactamente, y no solo en las discotecas, porque hay ciertos lugares en los que no sería culturalmente aceptado verte beber una copa de alcohol, como, no sé, eventos deportivos infantiles. Pues generalmente no están los espectadores bebiendo gin tonics tampoco. Pero si estás tomándote unas gominolas, ¿quién te va a decir nada si encima es un evento deportivo infantil? Sí, es como el equivalente a beber alcohol en una taza de té, ¿no? Que no se note tanto cuando estás en la oficina. Exactamente. Sí, sería tomártelo en el termo del café. Exactamente, ¿no? Y bueno, hay más, ¿no? Hay bebidas alcohólicas en polvo, que eso cuando me lo contaste me quedé ahí un poco loca. Afortunadamente no han salido adelante. Esto fue una idea que empezó a mediados de la década pasada, más o menos en 2014-2015, varias empresas, pero fundamentalmente una, pretendían comercializar copas en polvo, alcohol en polvo. Te llevabas un sobrecito, lo diluías en agua y ya tenías tu copa. ¿Qué hace esto? Bueno, pues que lo podías llevar eso a eventos deportivos. Si las copas son muy caras en un bar, en una discoteca, tú te llevas tu sobre, te pides el refresco de turno y lo echas ahí. O, bueno, pues en otro tipo de circunstancias o de escenarios en los que no se esperaría que estuvieses tomando alcohol, pues disimulas absolutamente el consumo de alcohol porque lo llevas en ese sobrecito, con derivadas como que había gente que se planteaba esnifarlo, porque al estar en formato polvo era posible, o sea, era una forma de consumo, un formato bastante perverso. Sí, bueno, son formas también de disimular, ¿no? Un consumo de cierto tipo de alcohol que se percibe como algo más que una simple cerveza, que la cerveza como que goza socialmente de esta idea de refresco casi, ¿no? O de cosa más inocua, de cosa más ligerita, que no pasa nada. Pues espérate, porque mencionas refresco y es que tenemos ya una versión del copazo en refresco, que son los alcopops, que son latas en las que ya viene la bebida mezclada con un refresco, bebidas de alta graduación mezcladas con un refresco, en cantidades, es cierto, que pueden ser variables, pero cuyo grado alcohólico final está entre los 5, los 10, los 15 grados, pero ya te viene preparada y viene en un formato que se parece mucho a un refresco. Claro.
Tú lo ves y se parece a un refresco. Entonces te da una comodidad porque no estás con los hielos, la botella encima del banco y el refresco en el otro lado, sino que simplemente abres la lata y ya te puedes consumir el equivalente prácticamente a una copa de alcohol. Es un formato súper cómodo, lo puedes llevar a todos los sitios y por lo tanto es un formato también que incentiva y es una puerta de entrada al consumo de alcohol de alta graduación. Bueno, pues fíjate que tenemos un montón de puertas de entrada, estas y tantas otras, ¿no? Como hemos estado aquí conversando, que realmente de lo que nos habla es de un entorno, de un paisaje, de un estado que favorece determinados consumos mientras que impide otros, ¿no? O los dificulta por lo menos. No siempre somos conscientes de que esto está a nuestro alrededor, ¿no? Es una presión invisible casi, pero que existe, que mueve muchísimo dinero, muchísimo dinero. Tenemos por ahí, por ejemplo, el dato de la cerveza, que es la bebida alcohólica más consumida del mundo, y en 2024 generó unos ingresos a la industria de unos 640 y pico mil millones de dólares, que es una barbaridad. O sea, es más que el Producto Interior Bruto de un país como Austria o como Noruega, ¿no? O sea, estamos hablando de esto. Y esta presión es lo que decíamos antes, es muchas veces invisible, por naturalizada, ¿no? Por cómo está integrada en el paisaje. Y yo creo que precisamente por eso, para cerrar un poco este marco, este cuadro que hemos dibujado, creo que tenemos que hablar de lo obvio. Y es que no existe una cantidad segura de alcohol. Cualquier cantidad de alcohol es un riesgo. Y sea el alcohol que sea, también las bebidas fermentadas. Es un riesgo para nosotros, es un riesgo para los demás por el riesgo de accidentes y de comportamientos también abusivos debido al consumo de alcohol. Y aquí voy a citar ya un último documento, os lo prometo, que es el documento del Ministerio de Sanidad, límites de consumo de bajo riesgo de alcohol. A ver, para aquellos que dicen que es que la copita del vino la recomiendan los médicos y demás, este documento del Ministerio de Sanidad nos dice no existe un nivel de consumo seguro de alcohol, no consumir es lo único que evita sus efectos perjudiciales y, aquí subrayo, en base a la evidencia científica actual, ningún profesional de la salud o institución debe recomendar su consumo para mejorar la salud. Clarísimo, clarísimo. O sea, yo solamente apuntaría, bueno, que quien quiera tomarse algo, perfecto, que lo haga sabiendo lo que implica y lo que comporta, evidentemente, y bueno, y siendo conscientes de que alrededor, ¿no?, tenemos un entorno que empuja y que intenta favorecer que bebamos una copa o dos. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.